yo diría que definir el humor gráfico parece algo sencillo, pero no lo es. Porque es una expresión artística que abarca campos algo inespecíficos, diría yo. Pero si voy a hacerlo, trataría de comenzar definiéndolo primero en lo formal. Por ejemplo, buscaría cuáles modalidades caen dentro de este paraguas llamado humor gráfico. El humor gráfico pues es como un cajón desastre, porque muchas veces se habla en general y no se tiene en cuenta que no todas las tiras son cómicas, las llamadas tiras cómicas, porque nacieron además como tiras cómicas, pero después se hicieron variantes de horror, de guerra, de aventuras, de espionaje, y ni siquiera los dibujos animados son todos cómicos. Ahora, ¿qué incluye el humor gráfico? Bueno, ahí va desde una sola viñeta, una tira cómica, una historia, que es una historieta que se narra. Las otras caricaturas que no son personales en sí, sino que son las que vienen en los chistes editoriales, en los editorial cartoon, son momentos de acciones humorísticas donde los personajes se rigen por esa acción humorística. Incluye también la fotografía, que actualmente pues, se está utilizando mucho con ese tema de humor. Si incluimos también lo que es la caricatura personal, que de hecho es caricatura, es cuando trabajamos la fisionomía de un personaje, cuando buscamos un poquito la esencia, el alma del personaje que estamos dibujando y podemos reflejarlo en un dibujo, quizás con escasas líneas, quizás poniéndole un poquito más de elementos que tengan que ver con la profesión de que estamos dibujando. Y también podríamos decir que la fotografía de humor pues podría ser un apartado del humor gráfico y podría, aunque esté dentro del humor gráfico, sería el humor fotográfico. Sin embargo, la caricatura personal, llamada personal, en realidad es una categoría aparte, porque busca la personalidad del caricaturizado, la verdadera identidad, plasmando un instante que recoja lo más característico de su vida. Y a veces no es ni siquiera humorística, puede haber caricaturas de homenaje a personajes famosos, culturales, difuntos ya. Yo lo digo así en la tesis que hice sobre caricatura personal y humor gráfico, en la que puse en evidencia tanto las relaciones como sobre todo sus diferencias en tres tipos de clasificaciones en paralelo: la clasificación técnica, la formal y la humorística. El humor gráfico refleja esa esencia que va directa al mensaje que quiere expresar el caricaturista, y es mucho más fácil su lectura, e incluso muchas veces no se necesita texto para que se entienda qué es lo que quiere expresar el artista. Bueno, sabemos de consumidores y hasta de ciertos artistas que piensan que es mejor una obra sin texto, solo con imágenes, que es mejor que un dibujo con palabras, con globito, como le conocen algunos. En mi opinión, depende. Si se me ocurre un chiste y lo ilustro, es decir, si la imagen es independiente del chiste escrito, para mí tiene un valor menor. No significa que el chiste sea bueno o malo, para que me entiendan. Lo que digo es que en el humor gráfico, el texto tiene que estar bien enlazado a la imagen para lograr el chiste. Es decir, si quitas la imagen, no se entiende la gracia del texto. O si quitas el texto, no se entiende la gracia de la imagen. Entonces, en este caso, sí tiene el mismo valor una obra con palabras y una obra sin texto. En mi opinión. No creo que el humor gráfico sin texto se valore más que el humor gráfico con texto. Creo que cada uno tiene su público. Todo depende de la calidad, absolutamente todo. Y depende fundamentalmente de que sepa llegar, de que sea ingenioso en su manera de comunicar. Hacer humor gráfico sin palabras es más complicado, porque nuestro lenguaje diario normal es la palabra. La gente nos entendemos con el lenguaje verbal, de tal manera que recurrir a un lenguaje, un mensaje sin palabras es más difícil.
En mi caso no tengo una valoración que los diferencie. Hay gente que utiliza el texto muy bien, hay gente que lo utiliza muy mal y hay gente que hace humor sin texto que también es malo. Otra cosa es que, sobre todo, la gente entendida aprecia el esfuerzo del humor sin palabras, porque es claramente más complicado de realizar. El humor gráfico, con texto y sin texto, tiene su propio valor, pero hacer humor sin palabras, solo con imágenes bien sintetizadas y fluidas, pueden hacer sonreír, pensar, filosofar a cualquier persona de cualquier nacionalidad o raza. De hecho, cuando participamos en concursos, lo ideal es enviar sin texto, y un muy buen chiste con texto pues quedaría fuera de concurso por la traducción, por lo que sea, y no quiere decir que sea más o menos valorado uno que el otro. Es probable que en los salones internacionales de humor sea más cómodo trabajar con humor gráfico sin texto. El humor gráfico en su silencio ha establecido un lenguaje común y universal. Yo pienso que la esencia del humor gráfico no está en el hecho que tenga texto o no, y en mi caso personal yo los valoro los dos. Ahora, el público, lo que yo me he dado cuenta es que una imagen sin palabras estalla en mayor cantidad de sentidos para el lector. A veces el lector quiere que esté ya muy digerido, muy masticado, casi que muy evidente, muy obvio el mensaje, ¿no? Eso en sí mismo yo no lo encuentro negativo o no lo digo de manera peyorativa, pero indiscutiblemente hay una diferencia, un grado de elaboración distinto en el humor gráfico artístico. Bueno, si están aclaradas todas las dudas formales, digo, ya se podría definir el humor gráfico, creo yo. Pero ahora muchos se preguntarán, ¿para qué definirlo si ya el significado oficial lo dan los diccionarios? Y es cierto, pero con honestidad, a mí no me gustan esas definiciones. Para mí es un error inmenso definir de una forma tan peyorativa, tan denigrante, algo tan importante como la caricatura. Es una definición bastante fría y incluso hasta se refiere al humor corporal. No tiene nada que ver con el sentido del humor, que es lo que nos interesa a nosotros. También deberían leer esas personas la historia de cómo surge la caricatura y cuáles fueron los medios y dónde surgió la caricatura para que entiendan por qué no se le debe decir una simple viñeta. Sin embargo, creo que habría que cambiar algunas cosas y quizá redefinirlo, ¿no? Para nosotros el sentido del humor es, por supuesto, un sentimiento inherente al ser humano que va muchísimo más allá de lo que dice un frío texto. Entonces, si fuera por mí, yo partiría de la base de que para que algo sea catalogado como humor gráfico, debe cumplir con el significado de las dos palabras, humor y gráfico. Humor que sea hecho con la intención de hacer reír o sonreír, ¿no? Y gráfico, dicho en una forma simple, por supuesto, una imagen en un plano creada con cualquier técnica adecuada para que esté dentro de las llamadas artes gráficas. Para que sea realmente una justa definición, hay que añadirle a lo formal la sustancial parte de los contenidos, de las intenciones con que son hechas las obras, ¿no? Pienso yo. Si yo pienso al humor gráfico, pienso al sentido del humor que se expresa a través del dibujo. Hay una definición que no es mía, pero con la que estoy de acuerdo. Un dibujo no es más que una idea encerrada por una línea. En consecuencia, el dibujo humorístico o el humor gráfico son ideas combinadas con un sentido del humor y encerrada en líneas. Es uno de los medios de comunicación más veraces y más rápidos en la prensa y hoy en día en las redes. Y yo creo que eso es uno de los hechos que le da la grandeza a la caricatura, además de los valores plásticos que tiene. A minha definição de humor gráfico seria aquele humor que supera as barreiras da linguagem, da língua, as pessoas em qualquer parte do mundo conseguem ver, conseguem entender a mensagem do que se está querendo transmitir. E isso é uma característica, uma vantagem do humor gráfico imbatível de outras formas de comunicação. Exatamente por causa disso. Você chega diretamente nas pessoas e contando histórias, contando pontos de vista. E isso realmente o humor, que é uma ferramenta que facilita bastante esse entendimento universal,
é uma ferramenta importantíssima que o humor gráfico traz na sua natureza. Es la caricatura que hacemos para publicar en la prensa. Siempre que hacemos un dibujo estamos pensando en promover, en divulgarlo. Es la función de un caricaturista, plasmar una idea y que se pueda reproducir. Es decir, con líneas simples se manda un mensaje que reúne todo el contenido de un editorial. De ahí la importancia del humor gráfico. Yo creo que si bien hecho, el humor gráfico es un arte, una verdadera arte. Mi definición de humor gráfico es que el humor es un arma que apunta a la sonrisa para pegar en la cabeza.